Hubo también mucho abandono. A mí me gusta hablar de mis muertos, a mí me gusta hablar de mis ausencias y no la volví a ver más. Porque el dolor puede ser soberbio. La vida es un milagro. Mira pa' dentro es presentado por Talentos en Acción Latinoamérica. Soy Sócrates Serrano. En mi necesidad de darle significado a los duelos y convertirlos en aprendizajes, decidí viajar para buscar más respuestas. Más allá de cruzar fronteras reales, fue un viaje que me permitió acercarme al alma de personas que compartieron su vivencia a través de entrevistas reveladoras. Estas entrevistas me mostraron que viajar hacia adentro es una gran aventura y que es la única manera de darle sentido al dolor para integrarlo sanamente a nuestras vidas. Te invito a conocerlas en esta tercera temporada de Mira pa' Dentro, porque miramos mucho hacia afuera. Para mí es un súper placer comenzar esta entrevista de Mira pa' Dentro, temporada 3, con Alejandra Toro. Por muchas razones, y ya van a ir descubriendo por qué. Tenemos estos micrófonos aquí con estos capuchones medio estrambóticos porque estamos en una zona de mucho viento aquí en Ginebra, en un club muy hermoso. Alejandra, mejor conocida como Chipi, es para mí alguien muy especial. Yo conocí a Alejandra haciendo teatro y la primera vez que la vi fue en una obra que se llamaba La Rosa Tatuada y ella aparecía con una malla ajustada al cuerpo de color azul grisáceo y un sombrero con un tul que le llegaba casi que hasta los pies y unos tacones. Y además aparecía hablando en francés. Y yo sentí que me enamoré. Y a partir de ese momento, Alejandra y yo compartimos un espacio muy especial y muy importante como compañeros de teatro. Formamos parte de varios talleres de actuación y luego formamos parte de un grupo de teatro que se llamaba Arca 71 Teatro Estudio, donde hicimos teatro experimental, exploratorio, de una manera muy intensa y muy honesta y auténtica. Y fuimos compañeros de escena muchas veces. Cuando los actores compartimos escenario, nos conectamos de una manera muy profunda. Y una de las cosas que yo siempre recibía de Alejandra en el escenario era esa honestidad profunda y auténtica de su ser sobre el escenario. Alejandra Chipi es antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, actriz, y transformó su vida y ahora es analista financiero en un banco suizo. ¿Qué les parece? Y en el tránsito han pasado muchas cosas y para mí es un placer tener a alguien tan amado aquí en Mira pa' Dentro como Alejandra Toro. Bienvenida. Qué maravilla. Muchas gracias, Sócrates. Me encanta. Muchísimas gracias de invitarme a este espacio tan tuyo. Es un privilegio para mí inmenso. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, estoy muy emocionada de poder tener esta conversación contigo, porque siempre para mí intercambiar contigo, bueno, siempre ha sido muy, muy importante, porque en cada encuentro que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, esos momentos han sido siempre de muchísimo crecimiento, de muchísimas revelaciones, y estoy muy contenta pues de abordar pues los temas que tú quieres que abordemos juntos y hablarte un poco pues de lo que como yo he transitado en mi vida en ciertas etapas que fueron bueno, que me marcaron, que fueron de mucha felicidad, pero que también fueron de mucha tristeza, de mucho dolor, y en el que tú fuiste también testigo. Entonces, bueno, cuando tú quieras, pues estoy aquí para ti. Ok, qué maravilla. Chipi, Alejandra, ¿cómo te defines? Si yo te preguntara cómo describirías a Alejandra,
¿Cómo la describes? ¿Quién es Alejandra? Mira, a mí me ha costado mucho siempre definirme. Esa es la verdad. Me he hecho muchas veces esa pregunta. Y me cuesta muchísimo, sinceramente. Eh, a mí me interesa mucho lo que los demás o como la percepción que tienen los demás de mí. Uh-huh. Me cuesta mucho, la verdad. Me miro mucho, me observo mucho, me siento mucho, me preocupo mucho por las cosas que me pasan, por las cosas que siento, pero me cuesta muchísimo definirme. Soy una persona que necesita un espacio de soledad o que tiene un espacio de soledad en la vida, en mi vida, que es muy importante, que cultivo de manera, yo te diría, casi mística, religiosa. No soy creyente, sin embargo, la espiritualidad tiene es una necesidad en mi vida muy importante. Tengo mis horas para habitarlas, que generalmente son en las mañanas, muy temprano en la mañana. Me gustan muchísimo las primeras horas de la mañana. Me acuesto muy temprano para poder levantarme muy temprano. Y ese espacio lo hago en espacios como este. Por eso estoy feliz de que estemos aquí, porque es espacio parecido a este, de naturaleza, donde está el lago. Pues ahorita ahí vemos un poco alrededor personas, generalmente no hay nadie porque es 5 de la mañana, wow. Durante todo el año, en invierno también. Entonces, bueno, vuelvo a tu pregunta, definirme me cuesta mucho, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, que soy una persona que necesita en su vida ese espacio de soledad, de quietud, de tranquilidad, que constituye para mí un equilibrio fundamental. Soy festiva, me gusta la fiesta, me gusta la gente, me gusta la familia, estar rodeada de la gente que quiero, me gusta comunicar, me gusta acercarme a la gente, pero necesito ese espacio donde yo me repliego. Es decir, te gusta estar con los otros, con los tuyos, con tu gente querida, pero para ti es muy importante estar contigo. Exactamente. Uh-huh. Porque el hecho de estar conmigo es lo que finalmente me permite estar con los otros. Uh-huh. Porque creo que los seres humanos, si no logran esa conexión consigo misma, que yo no la tuve durante muchos años, si quieres después podemos hablarlo, eso es algo que vino con la adultez, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, eso, que ese espacio de encuentro conmigo mismo es fundamental para yo ser capaz de acercarme a los otros y recibir a los otros. Okay. Vale, de esa Caracas queridísima de nuestra infancia, adolescencia y juventud, a Ginebra, en un tránsito y una transformación de vida importantísima. ¿Cómo fue para ti esa transformación de ser antropólogo y actriz a ser analista financiero en un banco suizo? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es algo primero que yo no me lo propuse en ningún momento. Y la niña y la adolescente que fui, en ningún momento se imaginó que de adulta pues iba a ser analista, banquera, que trabaja en un banco suizo, que gestiona patrimonio, quizás de las imágenes más alejadas que había, ¿no? Con referente a esa mujer con la que yo soñaba ser.
Bueno, como lo dijiste, estudié antropología en la Universidad Central de Venezuela. Una experiencia eh, bellísima en mi vida, la UCB, donde hice encuentros y donde estreché lazos con personas eh, extremadamente importantes en mi vida, una carrera hermosa que la disfruté, disfruté los pasillos de la central, viví mi periodo universitario con muchísima intensidad, con muchísima pasión, los encuentros, los profesores, el estudiar, la carrera, eh, sabiendo ya un poco que iba a ser tremendamente difícil eh, vivir de la antropología, bueno, porque es una carrera con poco campo de trabajo, donde en Venezuela eh, pues hay poco pues apoyo para financiar proyectos de investigación. Entonces a lo largo de mi carrera yo sabía que iba a ser complicado, ¿no? Uno de los encuentros importantísimos en mi época universitaria fue Raúl, mi esposo. Eh, no sé, bueno, podría hablarte muchísimo, ya veremos después eso, pero en algún momento dado, bueno, decidimos estar juntos, de construir un futuro juntos. Los dos habíamos terminado los estudios. Eh, Sucedió que quedé embarazada de manera sorpresiva. eh, y la situación en Venezuela a nivel de ingreso por nuestras profesiones, puesto que él es antropólogo también, se hizo complicado, no veíamos mucha perspectiva y siendo yo pues de madre suiza, nos planteamos pues la idea de venirnos acá simplemente pues a explorar, a estudiar, con el objetivo de regresar nuevamente pues a Venezuela. Sí, sí, me llama mucho la atención porque yo viví contigo una etapa muy especial de tu nacimiento como actriz y tu gran preocupación por la dimensión humana del ambiente, del mundo, por esta necesidad de investigar el origen, el porqué de las cosas a través de la antropología. Esa mirada contemplativa de la que hablábamos en estos días tan importante. Además, tú vienes de una familia de grandes artistas. Luis Julio Toro es un gran músico, Elías Toro, tus tíos que son grandes artistas en Venezuela. Recuerdo que estuvimos en su taller en Caicaguana, allá cerca de La Lagunita, en un taller maravilloso donde vimos sus piezas, sus obras. También tienes una tía que es docente, que es profesora. Es decir, tienes una familia, fuiste rodeada de una familia en el mundo de la docencia, de la cultura, de la expresión artística, y haces este tránsito a esta nueva vida en función a lo que estás comentando. Para ti, ¿qué significó dejar ese espacio o ese mundo? ¿Cómo lo viviste? Yo no lo he dejado nunca, no lo he dejado nunca, porque mi familia, también está mi mamá, que mi mamá era pintora, era además una artista muy, una mujer extremadamente sensible, una mujer intelectualmente muy curiosa, una mujer habitada por el arte, que pintaba permanentemente, una mujer, una gran lectora que leía muchísimo, cuando no pintaba, leía. Mi papá igual, mi papá era economista, pero era un hombre muy, muy intelectual también, que siempre se había interesado mucho en la filosofía, en el psicoanálisis. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es, bueno, en mi casa era bien particular, Sí. porque mis padres eran, pues, dos seres, extremadamente sensibles y donde, pues, la cultura, el arte, tenía un espacio
dominante en la casa a tal punto que mis padres eran quizás estaban un poco idos en todo lo que era llevar una familia, había bastante desorden en esa cotidianidad que es importante para un niño, como son las comidas, como son, yo no lo sufrí pequeña, ¿no? No lo sufrí o quizás no recuerdo haberlo sufrido, pero si bien pues hoy en día soy una banquera suiza que trabaja con la bolsa de valores, que trabaja con instrumentos financieros, que son las cosas más frías que pueden haber, Sí, que es el mundo del dinero. sí. Toda esa necesidad de percibir la vida a través de la piel, de los poros, de las emociones, eso nunca ha dejado de estar en mí, y eso está día a día en mi profesión. Y sí, me siento muy afortunada de haber crecido, de haber tenido los padres que tuve, donde tuve muchas carencias también, donde tuve eh, había mucho abandono también por esa misma, eh, bueno, sí, porque ellos estaban habitados tú sabes, por las ideas, por el arte, entonces, de alguna manera hubo también mucho abandono, abandono en el orden cotidiano, Sí. pero nunca hubo abandono en el afecto, en el amor, en la educación. Chipi, yo no puedo evitar decirte Chipi. No, dime Chipi, por favor, no me digas más Alejandra. Chipi, yo en nuestra época de estudiantes de actuación y de inquietos exploradores como actores iniciáticos, vivimos cosas hermosas. Yo recuerdo que en ese grupo que creamos juntos, cuando investigábamos y explorábamos, nos entregábamos y nos conectábamos como que si eso que hiciéramos fuera lo último que íbamos a hacer en nuestras vidas, ¿no? Con esa intensidad y con esa pasión, con esa verdad. Y esa misma verdad y esa misma honestidad, esa misma intensidad en la manera de hacer las cosas, yo siempre la vi como testigo presente en muchas facetas de tu vida y en momentos que quizás no fueron los más felices o los más armónicos o los más equilibrados, porque bueno, obviamente todos, y esa es la razón de este podcast, todos vivimos grandes tránsitos complejos en nuestras vidas. Y yo particularmente recuerdo 2 quiebres importantes en tu vida que desde mi mirada como testigo en tu espacio íntimo fueron espacios muy dolorosos. Sin embargo, y repito, esta es una de las razones por las cuales yo he querido hacer este podcast, que es hablar del duelo. Que generalmente es algo de lo que nos cuesta hablar, que ocultamos, que tapamos, que metemos debajo de la alfombra, que no nos resulta sexy, agradable o grato, pero que precisamente por no hablar de esas emociones displacenteras es que resultan siendo tan difíciles, tan dolorosas y nos generan quiebres tan violentos. ¿Cuáles han sido o cuál ha sido el duelo más grande que has experimentado? Bueno, el duelo más grande que yo viví fue la pérdida de mi mamá, fue la muerte de mi mamá. Fue una partida inesperada. Era para mí algo a lo que yo nunca había reflexionado. Para mí mi mamá tenía algo de eterno, porque yo era muy joven también cuando la perdí, tenía 23 años, y fue una muerte, fue una muerte repentina, y tremendamente devastadora para mí. Yo te voy a hablar un poco de eso, me voy a detener un poco en eso.
yo había pasado vacaciones con ella porque en ese momento ella vivía aquí en Suiza y yo estaba en Venezuela. Eh, yo siempre tuve con mi mamá una relación muy, muy estrecha. Mi mamá me adoraba. Yo sentí siempre yo siempre me sentí amada por mi mamá. Era una mujer extremadamente dulce, era una mujer extremadamente sensible, eh, una madre cercana, amorosa. Eh, yo había pasado unos días con ella de vacaciones aquí en Suiza y mi mamá, yo tenía que regresar a Venezuela y mi mamá me dice, me da mucho dolor tener que llevarte al aeropuerto y tener que despedirme de ti. Eso siempre me causa mucha tristeza, mucho dolor. Entonces yo le dije a ella, mira, no te preocupes, vamos a hacer una cosa diferente. Vete a casa de mi abuela, ella vivía también mi abuela en Suiza, no muy lejos de mi mamá, vete a casa de mi abuela un día antes de que yo me vaya para Venezuela y yo voy a llevarte a la estación de tren y yo soy la que me voy a despedir de ti. Y entonces me dijo, vale, vamos a hacer eso. Entonces nos fuimos a la estación de tren de Ginebra, donde estuvimos tú y yo juntos hace 2 días. Sí. Mi mamá la acompañé, subimos al andén, mi mamá se subió. Se subió, se subió al tren y, y no la volví a ver más. Eh, yo después me fui para Venezuela, pasaron los días, me voy un fin de semana a la playa con unas amigas, estuvimos todo el fin de semana en la playa, regreso para Caracas, supongo que sería un domingo en la noche. Cuando llego a mi casa, mi papá estaba encerrado en su cuarto. Y mi papá era muy hablador. Y mi papá... yo noté algo raro. Él estaba encerrado en su cuarto y yo no me atreví a tocar a la puerta no sé, era curioso, pero yo no me atrevía a molestarlo. Y yo me fui a acostar. Tempranas horas de la mañana, mi papá entra a mi cuarto, yo estaba durmiendo, me despierta y muy, muy afectado, me dice, bueno, que mi mamá pues había muerto. Entonces, bueno, eso fue, como lo sabemos, ¿no? Ujú. Eso es una especie de tormenta, huracán, que se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Devastador, pues, ¿no? Devastador. Y sentí la sensación ahorita un poco, sí, la sensación era como un desprendimiento mío de lo que yo era de la vida. Me desprendí de la vida. Esa fue la sensación en ese momento. Como yo siempre he sido, hay algo en mi personalidad de guerrera, eh, no quiero decir la palabra luchadora, porque esa palabra no me gusta mucho, pero sí hay algo en mí de guerrera. Ujú. Entonces, en ese momento yo estudiaba en la universidad, hacíamos teatro juntos. Entonces yo decidí avanzar, avanzar, avanzar. Y avancé, y avancé. El problema está que, bueno, que ese dolor, que esa tristeza, que ese desprendimiento
del que te hablé, Sí. de esa manera de desconectarte de la vida, eso siguió estando en mí, de manera muy profunda, de manera ahogada, de manera asfixiada dentro de mí, ¿Durante cuánto tiempo? durante aproximadamente 10 años, Wow. durante 10 años. Cómo era esa sensación? Eso estaba en una profundidad y eso no afloraba, pero eso estaba ahí. O sea, sentías ese peso dentro de ti, No, no, no lo sentía dentro de mí. Yo sé que, yo lo sé ahora, Ah, que ya. que eso estaba en mí. No lo sabías Ok. durante los 10 años. Durante los 10 años no lo experimentaste. Sí, ¿cómo registrabas que eso estaba ahí guardado? ¿O lo supiste Lo después? supe después, lo supe justamente después. Viví durante muchos años con muchísima ansiedad, con una ansiedad que sigo teniendo hoy en día, ¿ok? Pero bueno, que la dreno, la manejo, ¿no? Pero por yo no haber trabajado todas esas emociones, por yo no haber trabajado todo ese dolor, por yo no haber trabajado todo ese vacío, eh, sucedió que en el momento más inesperado de mi vida, en el momento en que yo menos me lo podía imaginar, que fue cuando ya yo viví una situación familiar absolutamente hermosa, con un matrimonio eh, bellísimo, ya con una hija. eh, Ya habíamos emigrado Raúl y yo acá con Chiri. Raúl y yo queríamos nuevamente ser padres. Teníamos cierta estabilidad ya económica, ya estábamos adaptados. Y entonces decidimos ser nuevamente padres. Y fuimos padres nuevamente por segunda vez. Y en ese momento, cuando yo lo tenía todo, tenía una vida familiar hermosa, tenía una hija hermosa, tenía una segunda hija hermosa, tenía un compañero eh, que amaba y que él me amaba. En ese momento sucedió algo inesperado, sí, inesperado. Y es que empezó a brotar en mí una tristeza, un dolor, un vacío, Después de nacer Mariana. después de nacer Mariana, que supongo que también estuvo vinculado pues a todo el cambio hormonal, pues, ¿no? Fue justo después del parto. O sea, se conectó con la depresión postparto. Tú sabes que fue una depresión postparto, primeramente, si eso hay que nombrarlo de esa manera, fue una depresión postparto, pero que no fue inmediatamente después, sino que fue aproximadamente como a los 3 meses, aproximadamente. Entonces sucedió que yo pues me levantaba triste, vacía, culpable, tremendamente culpable, porque sentía que lo tenía todo y sin embargo no entendía qué era lo que estaba pasando. No me podía levantar de la cama. Entonces, bueno, en ese momento pues decidí pues iniciar pues un proceso de sanación, de terapia, e inicié un proceso de psicoanálisis muy, bueno, no sé, creo que importante porque la psicoanalista en las primeras sesiones creo que, supongo, que, que, que se habría quizás alarmado ella misma o preocupado porque tuve sesiones de 4 veces a la semana. Entonces, bueno, supongo que sí, que había una situación bastante crítica, ¿no? A nivel emocional. ¿Qué sucedió ahí en esa terapia? Que todo ese vacío, todo ese dolor de la pérdida de mi mamá y de la pérdida de mi papá, que vino después también, pues todo eso pues empezó pues
empezó pues a salir. ¿Cuánto tiempo pasó entre la pérdida de tu mamá y la pérdida de tu papá? Pasaron 10 años Entre una y otra cosa. sí, entre la muerte primero de mi madre y después de mi papá. Y entre la muerte de tu papá y el nacimiento de Mariana, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 2 años. Entre la muerte de tu papá y el nacimiento de Mariana. Sí, 2 años. ¿Cómo fue para ti la experiencia, la diferencia entre la pérdida de tu mamá y tu papá? Obviamente es difícil describirlo a nivel cualitativo, pero Sí. esta sensación que describías con tu mamá fue similar con tu papá. La pérdida de mi mamá fue devastadora para mí. La pérdida de mi papá ha representado para mí una ausencia, mi papá me hace muchísima falta. Para mí era muy importante que mi papá fuese testigo de mi vida. Yo necesitaba y sí, lo sigo necesitando, su mirada. Siempre he necesitado ese testigo que él siempre fue. Mi papá era un hombre extremadamente inteligente, mi papá era un hombre extremadamente lúcido y vivir sin él siempre me ha producido muchas dudas, porque a lo largo de toda mi vida fue, a ver cómo te digo, no sé si has montado o no, tú no has montado bicicleta, porque Sí, tú no montas bicicleta, sí, has montado bicicleta de noche. No, de noche no. Bueno, cuando yo pienso en mi papá, yo pienso en cuando tú montas bicicleta de noche, que tienes una luz, una pequeña luz, y esa luz es la que va iluminando. Es un poco esa imagen que tengo de mi papá. Entonces yo voy un poco por la vida, o bueno, no siempre, pero muchas veces por la vida voy como montando bicicleta en medio de la oscuridad, y esa luz no está. Te hago esta pregunta porque en mi caso yo puedo diferenciar muy claramente la sensación de la muerte de mi papá cuando yo tenía 18 años a la muerte de mi hermana hace 3 años y medio, cuando yo tenía 51 años. Obviamente por los momentos diferentes de vida, ¿no? A los 18 años, la pérdida de mi papá yo la viví de una manera muy particular. Y yo me conecto mucho con lo que acabas de decir, porque yo todavía sigo sintiendo que me hace falta mi papá. Y murió a los 18, yo tengo en este momento 54. Yo he aprendido a paternarme. Pero todavía hay cosas que me cuestan y que me encantaría compartir con él. Creo que me va a pasar hasta el final de mi ciclo de vida, ¿no? Sin embargo, el nivel de intensidad y esa palabra que tú usas para describir, cuando hablas de que fue devastador, efectivamente, para mí la pérdida de mi hermana fue devastadora en mi vida. Yo no pudiera describir de la misma manera la pérdida de mi papá. Y eso no significa que yo lo ame a él más o menos que a mi hermana. Simplemente la experiencia fue diferente por el momento de vida en que experimenté y paradójicamente pudiera yo pensar, o el común de las personas pudieran pensar, que a los 50 y algo tienes más herramientas para manejar una pérdida, pero es que resulta que esto no se trata de tener herramientas o no, sino de lo que representa para ti esa persona en un momento de vida particular y de los espacios que llena, ¿no? Y del nivel de conciencia que tienes, ¿no? Entonces por eso te hacía la pregunta de la diferencia en la pérdida de uno y otro, ¿no? Sí, las viví de manera muy diferente. Claro. Las viví de manera muy diferente y al mismo tiempo creo que fue un error. Porque cuando muere mi padre yo me digo, bueno, esto ya yo lo viví, ya yo sé lo que es esto. Y nuevamente el error de no transitar, de no enfrentar, de no abordar ese vacío, ese dolor, pues, ¿no?
eso hoy en día es muy importante y creo que en las últimas décadas, bueno, tú mismo pues te dedicas a eso y lo sabes, pero quizás el manejo de las emociones en los años 80 y 90 es muy diferente a cómo se manejan hoy en día, me parece, ¿no? Bueno, tú sabrás mucho más de eso que yo por tu profesión, pero lo percibo también en mis hijas. Los jóvenes hoy en día se detienen mucho más también en sus emociones. Crear espacio, crear tiempo para que todas esas emociones puedan hacer su camino, ¿no? Yo no sé si fue por mi misma educación que tuve, donde al mismo tiempo, tú sabes, las emociones brotaban permanentemente, eh, pero el hecho es que sí, que a mí me hizo mucho daño no crear un espacio de tiempo y de dolor en esos dos momentos. No crear un espacio para transitar el dolor. Exactamente, Ujú. exactamente. Y me gustaría volver a lo que comentabas hace un momento de cuando nace Mariana, que es tu Sí, hija menor. Eh, y esos 2 o 3 meses después comienza este proceso de depresión, sí, donde descubres que eso que estaba guardado, estaba guardado. estaba ¿Y guardado. cuánto tiempo duró ese tránsito de esa depresión? Sucede una cosa muy concreta. Eh, Durante todo el proceso de psicoanálisis, puesto que la causante, o digamos que en ese momento mi gran sufrimiento pues había sido la muerte tanto de mi mamá como de mi papá, y el no haber pues quizás transitado de la manera correcta. eh, Sucedió que a mí la muerte me empezó a rondar permanentemente, Como idea. como presencia, como presencia, ¿De qué manera? permanentemente. Eh, Expresada como. la sientes alrededor tuyo, la sientes, está ahí, la sientes. Eso es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Eso es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Eh, yo empecé a sentir la muerte como, al principio como una presencia que me rondaba, que me asustaba, que me, que me, que me, que me aterraba, porque no era solo lo que me podía pasar a mí, era sobre todo lo que le podía pasar a la gente que estaba a mi alrededor. Entonces la muerte empezó a rondar de esa forma, y poco a poco la muerte se empezó a transformar en una aliada para mí. Y esa aliada se fue transformando en una amiga. Y esa amiga, hoy en día, es una de mis mejores amigas. Porque la muerte es la que está permanentemente diciéndome, estar vivo es un milagro. La vida es un milagro. Vivir la vida es hermosa. El estar aquí palpitando, el estar aquí tú y yo viéndonos, el estar tú y yo ahorita conversando, el amar, el sentir aquí la ramita moviéndose, el ver este limón, todo esto es un milagro, todo esto es una fiesta, todo esto es una suerte que tenemos. Y ella permanentemente me está diciendo eso. Entonces, por eso es que yo te digo que finalmente la muerte se transformó en mi mejor amiga. Porque ella me está diciendo también, tú tienes que entender que este milagro de tu sentir ahorita la brisa
de sentir, de ver los ojos de Sócrates, de saber que dentro de una hora nos vamos a estar tomando unos vinos con Raúl, con Andrea, con Yves, Con Mariana. con Mariana, con Chiri. Ella es la que me está diciendo, eso es la vida, eso es la vida. Pero la vida puede golpear. La vida puede golpear. Y ella está ahí, mi aliada, diciéndome, recordándome que yo tengo que vivir, que yo tengo que ser feliz, que ser feliz es una responsabilidad, que ser feliz es un deber. Y que para ser feliz uno tiene que haber sufrido, porque es ese sufrimiento que va creando, como decía creo que Nelson Mandela, va creando grietas y solo a través de las grietas puede ir circulando la luz. Entonces, bueno, yo no quiero ser fatalista, ¿ok? Pero yo no me puedo volver a engañar a mí misma, ¿ves? No me puedo volver a engañar a mí misma. Yo no estoy preparada para volver para afrontar una nueva pérdida. Yo no te puedo decir que yo esté preparada para eso. Yo no sé cómo yo lo voy a vivir, cómo yo lo voy a experimentar. Pero yo lo que sí sé es que probablemente la vida vuelva a golpear. Y lo que yo sé es que los golpes forman parte de la vida y eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Y por otro lado, uno no puede ser soberbio en el dolor. Porque puede haber porque el dolor puede ser soberbio. Pero hay mucho sufrimiento en el mundo, hay mucho sufrimiento, hay mucha gente que sufre. Precisamente te iba a preguntar a qué te refieres cuando dices que no se puede ser soberbio en el dolor. Pareciera una paradoja, ¿no? Es decir, hay mucho sufrimiento alrededor, hay mucho sufrimiento en el mundo y no se puede ser tan egoísta con su propio dolor. Ya. Es eso. Sí. No sé si me explico muy bien. Yo lo entiendo. No sé si me explico muy bien. Cuando estamos en un quiebre emocional y en un duelo, y quizás cuando ese duelo nos sorprende, o es uno de los primeros duelos profundos que vivimos, no nos damos cuenta que ese duelo forma parte de una lista innumerable de duelos que viven montones de personas, pero nosotros lo vivimos como único, de una manera duelocéntrica, si se pudiera llamar de alguna forma, sí. ¿no? Lo entiendo desde ese punto de vista. Es eso. Uh-huh. Es eso. Me llama mucho la atención algo que me parece muy importante y te agradezco mucho que lo compartas, que lo hayas compartido, y es cómo esa presencia de la muerte te hace contraste para valorar la vida. Hace un par de noches tú y yo cenábamos en una calle del casco antiguo de Ginebra. Con media botella de vino blanco encima ya, creo. Exactamente, y yo te compartía lo doloroso que era haber tenido la confirmación de la pérdida de una relación muy importante en mi vida de pareja. Y tú me decías algo muy especial que ahora lo conecto profundamente con lo que me acabas de decir. Tú me decías haber vivido esa experiencia y tener esta sensación de pérdida es lo que te permite valorar los encuentros de la vida y los momentos de posibilidades que van a venir a partir de ahora, ¿no? Este contraste, esta experiencia es la que te permite el contraste de valorar lo que sí sucede y lo que sí tienes. Claro. Lo que importa es lo que se vivió, lo que importa es la historia de amor, el haber vivido esa historia de amor. Así es. Eso es una fortuna. Eso también, yo que no soy para nada, como te lo dije, católica, religiosa, sin embargo utilizo permanentemente la palabra milagro. Eso también es un milagro. ¿Cuántas personas transitan por la vida sin haber tenido la posibilidad de vivir la emoción que es una relación amorosa intensa, profunda, verdadera, de absoluta entrega?
Entonces, si se terminó, se terminó. Pero al final creo que eso no es lo importante. Claro, claro. Lo importante es haber tenido la suerte de haber podido vivir esa historia amorosa. Mira, Entonces a veces me pasa muchas veces con, con mis amigas y claro, yo las entiendo, no quiero juzgar, ¿no? Porque bueno, cada uno vive sus emociones y su dolor pues a su manera, pero siempre cuando tengo amigas que están en situaciones de separación o de divorcio, este, bueno, trato de hacer hincapié siempre en eso, de decirle, pero tú te das cuenta de la suerte que tú tuviste de ser amada en un momento dado, y bueno, y si después surgieron otras cosas donde los caminos se separan, claro, que es doloroso, pero por favor, sé consciente de la suerte que tuviste de haber vivido pues ese momento, pues, ¿no? sí. ¿Cómo saliste de ese duelo? Bueno, mira, creo que lo más importante es saber, es crear un espacio y es crear un tiempo. Eh, Sé que es difícil porque todos tenemos una vida cotidiana, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos familia, ¿ok? Pero creo que es muy importante en momentos de pérdida, sí, de pérdidas de seres eh, importantes en la vida, eh, de buscar ese espacio para transitar las emociones, para hablar, para, para que las palabras fluyan, para que las palabras permitan sanar. Y yo te diría, hoy en día, eh, si a mí me vuelve a ocurrir algo como esto, yo sé muy bien lo que haría hoy en día, que fue lo que no hice. Y yo sé lo que haría. Yo me encerraría en una habitación y lloraría una semana, un mes, un año. Lloraría todo lo que tendría que llorar. Todo lo Y que no necesito. saldría de ese cuarto hasta que la última lágrima no salga. Porque creo que vivir ese dolor, dejarlo que fluya, que habite, es importantísimo. Y espero no tener que hacer, espero, pero lo más seguro es que si me vuelve a pasar algo así, yo no sé, después de haberlo vivido, no sabemos cómo no sabemos cómo reaccionar. Yo no creo que mis muertes anteriores me vayan a permitir, o las separaciones, las pérdidas, no sé si van a ser útiles para otras que yo vaya a vivir, no lo sé. Pero lo que yo creo que sé es que yo haría eso. Yo me encerraría el tiempo que sea a llorar, a llorar, a llorar. De alguna manera ya me lo respondiste con lo que me estás diciendo, pero igual quiero hacerte esta pregunta que se lo hago a todos mis entrevistados. ¿Qué le dirías a una persona que está comenzando un duelo? Le diría que tenga paciencia, eh, que va a salir, que va a salir adelante. Eh, Le diría que los seres no se van del todo. Uno tiene que traerlos, uno tiene que traerlos a la vida, uno tiene que dejarlos que estén al lado de nosotros. Lo más doloroso es no escucharlos,
Lo más doloroso es no verlos. Para mí lo más doloroso era perder, no volver a escuchar la voz. Pero somos capaces de traerlos a la vida, de traerlos a nuestra vida cotidiana, de que nos acompañen. Y nos acompañan, y nos acompañan, y están con nosotros. Y lo que para mí es muy importante, son testigos, están ahí, son testigos son testigos de nuestra vida. Yo creo profundamente en eso. Yo creo profundamente en eso. Y a mí siempre me dolió mucho que a mí en mi familia no se hablaba de mi mamá, no se hablaba de Catherine, no se hablaba de Martín, porque la gente no quería traer la tristeza a la mesa familiar, a la comida, o la gente se sentía incómoda. Eso a mí me hacía sufrir aún más. A mí me gusta hablar de mis muertos, a mí me gusta hablar de mis ausencias, y yo, pues, yo los traigo, ellos están conmigo, ellos están conmigo. Entonces le diría eso a los que han perdido, a los que están pasando por un duelo, que tengan paciencia, que lloren, pero que van a salir adelante, y que van a saber con mayor claridad dónde está la felicidad, gracias a esas ausencias. Bueno, y esta es la despedida. Siempre me pongo de este lado de la cámara para que las personas que nos ven no crean que es que grabamos en sitios diferentes. Estamos aquí en Ginebra. Ha sido en este sitio maravilloso al que me trajiste, muy especial conversar contigo. Casi que no me creo que estemos haciendo esta entrevista tan bonita. Yo estoy súper agradecido contigo por tu verdad, por tu honestidad, por decirnos cosas tan íntimas y por compartirlas de esa manera tan especial. Sabes que para mí eres una persona fundamental en mi vida, y tener ahora este increíble regalo de que compartas cosas tan profundas y tan íntimas. Wow, es súper poderoso, gracias. Bueno, no, yo te quiero agradecer a ti, porque si bien estaba muy angustiada con esta entrevista, y tú lo sabes, me permitió en estos días desenredar algunos nudos que tenía en relación, pues, a todo esto. Y esta conversación solo la podía tener contigo, porque tú siempre me has permitido esa franqueza, esa honestidad, esa transparencia, y porque yo sé que contigo solo siempre voy a crecer. Entonces, nuevamente, pues, agradecerte, este bellísimo momento que yo he vivido, y nuevamente decirte a ti, decirle a todo el mundo que yo hice muchísimo teatro con este hermoso ser humano que es Sócrates, y yo más nunca pude montarme en un escenario sin su mirada, y nunca podré montarme en un escenario sin su mirada. ¡Qué belleza! Porque siempre supe que su mirada, su entrega, no la iba a volver a encontrar. Entonces decidí alejarme. Y haber sido muy feliz con esa experiencia del escenario con Sócrates. A lo mejor un día nos volvemos a... Claro, ¿por qué ¿verdad? no? ¿Por qué no? ¿Quién quita? Ya veremos. Okay. Gracias. Gracias, Chippy. Te amo.
Ay, qué belleza, gracias. Bueno, esto fue Mira para Adentro, entrevista con Chipi, Alejandra Toro. Y recuerda, mira para adentro, porque miramos mucho para afuera.